Algunos secretos no se desvanecen con el tiempo, simplemente se vuelven callados, escondidos detrás de las viejas fotografías o enterrados debajo de una sonrisa bien ensayada. Pero cuando esos secretos comienzan a hablar, no es solo la verdad que aparece, es el desentrañor de una mentira cuidadosamente construida. Lo que está a punto de escuchar es solo una verdadera de la verdad, es un eco de punto de la sombra que viva. Y ahora, está listo para hablar con su propia voz. Era una mañana sombría y sin viento en el pueblo aislado de Elmerich Hollow, el tipo de mañana donde incluso los pájaros eligieron el silencio y las chimeneas hincharon el humo como si exhalara el dolor. El cielo colgaba bajo, con unos grises apagados que se presionaban en las calles adoquinadas y los techos de paja, dando a todo el pueblo la sensación de una escena detenida en solemne reflexión. No había brisa, ni susurro de árboles, solo una quietud tan absoluta que incluso los pasos en la grava parecían insultos. La campana de la capilla sonó una vez, una sola campanilla triste que convocó a los aldeanos con el peso de la finalidad. Vestidos en tonos respetuosos de carbón y marina, guantes en las manos y expresiones cuidadosamente compuestas, los lugareños se presentaron a la capilla del tiempo para despedirse del señor Reginald Hargrave, un hombre cuya presencia había sido como el reloj de abuelo confiable, predecible y tomado hasta que se detuvo. Aunque su muerte se produjo sin escándalo o violencia, había una extraña nitidez en el aire, como si todos sintieran sin decir que algo sobre este funeral no era del todo correcto. La señorita Agatha Lorne tomó su asiento en el último banco, al igual que su costumbre en momentos como estos. No fue la humildad lo que la llevó a la parte trasera, sino la sabiduría. Desde las sombras uno vio más que desde la luz. Observó los procedimientos con el desapego tranquilo, sus ojos afilados y azul pálido que aparecían de un doliente a otro. Se había encontrado con Reginald en las fiestas de verano, recaudadores de fondos de invierno y recorridos por el jardín. Siempre fue amable, siempre pulido, y sin embargo, Agatha nunca había confiado en esa superficie tranquila. Algo en sus ojos siempre había sugerido el esfuerzo de mantener algo sumergido. Cuando el vicario comenzó su elogio, ensalzando las contribuciones de Reginald a la restauración del techo de la capilla y su tranquilo apoyo al orfanato de la aldea, Agatha estudió a los dolientes. Celeste, la sobrina, se sentó rígida y pálida, las manos apretadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos se blanquearon, sus labios presionaron en una línea que hablaba más de resistencia que tristeza. A su derecha se encontraba Benedict Hargrave, el hermano ausente desde hace mucho tiempo, que había regresado después de décadas en América del Sur. Su rostro estaba bronceado pero cansado, tallado con líneas que podrían haber sido culpa o sol. Llevaba su dolor como una chaqueta mal ajustada, visible, pero no convincente. La ceremonia avanzó con toda la gracia esperada, pero justo cuando los portadores se adelantaron para cerrar el ataúd, una onda de inquietud barrió la habitación. Desde el extremo más alejado de la capilla, surgió una figura alta, delgada, moviéndose con la precisión fluida de alguien que no había venido a llorar sino a entregar algo. Vestida completamente en negro, con un velo de ala ancha que ocultaba su rostro y un abrigo gris a medida que brillaba débilmente con elegancia, la mujer atraía cada ojo, excepto, extrañamente, nadie la reconoció. Era como si hubiera caminado encorvada, no solo en el duelo sino también en la invisibilidad. Se acercó a un lado del ataúd, alcanzó la manga de su abrigo y retiró un trozo de papel doblado. Con una mano enguantada temblorosa, la colocó suavemente sobre el cofre de Reginald. Sus dedos se demoraron, no con amor sino con dudas, tal vez arrepentimiento, y luego con la misma rapidez, se volvió y regresó a su asiento. La cabeza se inclinó como si siempre hubiera estado allí.
Solo la señorita Lorne realmente la había visto, había notado la forma en que sus manos se sacudían, no con tristeza, sino con nervios, del tipo que sigue a un secreto de larga data finalmente lanzado. Agatha no dijo nada. Ella nunca lo hacía. En cambio, almacenó la imagen con cuidado, colocándola junto a docenas de otras que alguna vez parecían intrascendentes, hasta que ya no lo eran. El resto del funeral pasó en cadencia tradicional, himnos que resonaban débilmente, oraciones murmuradas con reverencia obligatoria y la lenta procesión al cementerio, donde se bajó el ataúd con el cuidado de los viejos rituales. La tierra fue rociada. Adiós susurró, y aún así, esa nota doblada permaneció debajo de la tapa, un mensaje silencioso escondido debajo de un silencio más profundo que cualquier sermón. Pero el pueblo no permanecería tranquilo por mucho tiempo. Al amanecer, mientras la llovizna rayaba las ventanas y la niebla se aferraba a los setos, los rumores comenzaron a girar. Curtis Hale, el cuidador de la iglesia, un hombre irritable pero confiable, había sido encontrado inconsciente cerca de la tumba fresca, balbuceando fragmentos desarticulados que nadie podía descifrar. El médico culpó al estrés, la fatiga, tal vez un toque de whisky, pero los aldeanos no fueron consolados tan fácilmente. Curtis nunca se perdía el desayuno y, más curiosamente, no tenía ninguna razón para volver a visitar la tumba después del funeral. Y luego estaban los pequeños detalles que Agatha solo había notado en su caminata por la tarde, los rechazos de otros que habrían dado un paso sin una segunda mirada. El suelo en la cabeza de la tumba parecía sutilmente perturbado, no lo suficiente como para causar alarma, pero lo suficiente como para sugerir que alguien se había arrodillado allí o intentado cavar. Y luego estaba la corona, una sola disposición fantasmal de rosas blancas y respiración de bebé, colocada de manera ordenada pero anónima, sin nombre, sin tarjeta. No había memoria adjunta. Por la noche, los susurros se convirtieron en especulaciones. La tumba había sido perturbada, nada había sido robado, o eso parecía. Pero la verdad, sabía Agatha, rara vez se encontraba en lo que faltaba, siempre estaba oculto en lo que quedaba atrás, y a veces, lo que está enterrado no se queda así. A medida que el himno final se disolvió en el eco hueco de la antigua piedra de la iglesia, y el último de los dolientes se alejó en pasos suavizados, solo la señorita Eliza Harrow permaneció quieta, su mirada fijada en el ataúd como si tratara de leer lo que no podía ver. Lo había atrapado, un movimiento fugaz y deliberado envuelto en el luto negro, una mano enguantada temblando lo suficiente como para traicionar la intención, deslizó un trozo de papel doblado en el ataúd abierto momentos antes de que se sellara para siempre. Nadie más vio, o tal vez nadie se atrevió a reconocer lo que había pasado como una sombra a través del silencio. Ahora que el papel había desaparecido, enterrado con Leonard Brabazón, no quedó rastro, sin explicación. Pero Eliza, sazonada por años de vigilancia tranquila y pensamiento más tranquilo, sabía mejor que descartarlo como sentimiento afectado por el dolor o fantasía mórbida. No, tales gestos rara vez eran inocentes. En su largo estudio del comportamiento humano, había aprendido que la culpa, a menudo busca a los muertos cuando los vivos ya no ofrecen santuario. Y así, mientras empacaba su tejido en una bolsa más útil de lo que parecía y se vestía para una visita informal a la esposa del vicario, no fue como doliente, sino como algo mucho más observador, un oyente paciente en una aldea que aún no se daba cuenta de que estaba susurrando verdades. A la mañana siguiente, con nubes colgando pálidas y bajas, regresó al cementerio con un modesto posi de romero y flores de maíz, un símbolo de recuerdo envuelto en sutileza deliberada. Allí, descansando entre las ramas organizadas profesionalmente, había una curiosa anomalía, un montón de primaveras salvajes, atadas crudamente con hilo deshilachado,
el tipo de flores que una persona elige en secreto y coloca con manos temblorosas. Esto, para Eliza, no era simplemente un gesto de dolor, sino una bacina de pan. Ella se arrodilló, aparentemente para ajustar sus flores, y cometió cada detalle a la memoria: el suelo fresco, el ángulo de la piedra, la ausencia de un nombre en la tarjeta. Momentos después, como si se convirtiera en el destino, la señora Penélope Thatch, la esposa del vicario y el dispensador más generoso de la parroquia de chismes cuidadosamente redactados, se abrochó, su voz cayendo instintivamente mientras se inclinaba. «Es Godfrey, ya ves», murmuró, emitiendo un vistazo hacia el camino. Regresó demasiado repentinamente. Camina por los terrenos como un hombre que cuenta fantasmas. Desde que Isabel desapareció, bueno, ninguno de nosotros esperaba que regresara. Eliza asintió, sin ofrecer interrupción, solo el sonido ocasional de comprensión, alentando más que interrogando. Ella se enteró de que uno de los sepultureros había tropezado a mediados del servicio y se negó a terminar, reclamando que el suelo se sentía mal debajo de su espada, que susurraba. La mayoría lo desestimó, por supuesto, como un toque de bebida o superstición de la aldea, pero Eliza lo presentó como algo más siniestro. Esa tarde, visitó el estudio del vicario con la pretensión perfecta, el regreso de un raro folleto devocional. Mientras el vicario hurgaba en un cajón, permitió que sus ojos deambularan hasta la fotografía grupal descolorida apoyada discretamente en un estante lateral. Era una imagen antigua, inequívocamente tomada en el Bravazón Estate, Leonard en sus días de juventud, con una adolescente Isabel a su lado y varios empleados del hogar arreglados en filas formales. Pero fue el borde lejano lo que le llamó la atención. La fotografía había sido recortada con precisión inusual, no dañada o desgarrada, pero cuidadosamente alterada. La mano de una mujer, delicada y femenina, aún descansaba sobre el hombro de un lacayo. Sin embargo, el resto de su cuerpo había sido retirado por completo de la vista, como si se borrara de la memoria. Eliza no dijo nada, pero su mente se encerró en la imagen como un hilo en una aguja, tirando fuerte. Esa noche, bajo un suave anochecer, y el aroma de la hiedra empapada de lluvia, visitó a la señora Dalrymple, la ama de llaves retirada que una vez había dirigido el hogar Bravazón con autoridad tranquila. Sobre el té tibio y los bollos refrescantes, Eliza tejió la conversación suavemente, dando vueltas alrededor del pasado como un halcón deslizante por encima. ¿Hubo alguna vez algo desagradable?, preguntó ligeramente, viendo la cuchara de Dalrymple pausar a mitad de camino. La anciana dudó, con los ojos reducidos. «No es escándalo, no», dijo lentamente. Nada se hablaba en voz alta, pero había una mujer, la invitada de Isabel, astuta e inteligente, siempre mirando. Se fue una noche, simplemente, y no se fue. Nunca la mencionó de nuevo. Afuera, el viento agitó los setos, y en el interior, Eliza sintió que la inquietud final se asentaba en su lugar. Capítulo. Había abierto una herida. Hubo una rigidez peculiar en la postura de la señora Albert mientras colocaba su taza de té con un tintineo suave, los ojos corriendo hacia la ventana curtida de encaje, como si medio examinaran el pasado para mirar. «Había una niña», murmuró después de una pausa gruesa, con un temor no apagado. «Clara». «Sí, Clara Merow, pequeña, casi un poco más que una sombra, sin despedida o referencia». Su voz vaciló, el aire a su alrededor pesado con cosas que no se dijeron. Frente a ella, la señorita Elinor Graves, compuesta pero calculada, se inclinó muy ligeramente. Su mente ya estaba trabajando a través de las implicaciones como hilos en un tapiz de secretos. La partida abrupta de Clara no se había mencionado en años, no en voz alta, de todos modos, pero el silencio a su alrededor nunca se había resuelto. Y no fue solo su desaparición, fue la forma en que Julian Edgewater,
Se fue unos días después, con destino a Alejandría, sin plan previo, sin explicación, sin despedirse siquiera de su hermana. En ese momento, se había atribuido a los negocios, pero los más cercanos a la familia, especialmente el personal, habían susurrado un tipo diferente de historia, una enraizada en las disputas silenciosas, las reuniones de puertas cerradas, y la muerte repentina de Arthur Vale, el mayordomo familiar, cuya lealtad tranquila había sido una vez la espalda del hogar Edgewater. Esa noche, por el parpadeo de la luz de las velas en su salón, la señorita Graves desenterró una vieja carta de su prima Sara, una institutriz que una vez había servido en Elmsley Row, y la leyó nuevamente con un ojo afilado. Margaret siempre parecía, ensayada, decía la carta, amable con los invitados pero quebradiza a puerta cerrada. Julian la observó como si mirara un fusible encendido, cerca, pero nunca lo suficientemente cerca. Las implicaciones, una vez sutiles, ahora gritaban. Decidida a retroceder aún más las capas, la señorita Graves buscó a la señorita Agatha Lovelace, cuyos recuerdos, aunque envueltos en cortesía de terciopelo, tenían una verdad más aguda debajo. Clara tenía miedo de algo, confesó Agatha sobre el té. Una vez la encontré llorando en el conservatorio. Dijo que vio algo horrible, pero no podía contárselo a nadie. Dijo que nadie la creería. Margaret la había regañado ese día. Julian nunca dijo una palabra, simplemente se quedó allí, observando. Mientras el viento aullaba contra las persianas esa noche, la señorita Graves se sentó sola, digiriendo el rompecabezas con la paciencia de alguien acostumbrado a las sombras. Al día siguiente, envuelta en un chal y con propósito, visitó los archivos de la iglesia bajo la apariencia inocente de buscar notas botánicas para el jardín Vestry, pero lo que realmente buscó yacía en los frágiles registros de la parroquia. En las páginas amarillentas por el tiempo, lo encontró. Clara Merrow se despidió sin referencia, la nota misteriosamente sucinta. Justo debajo de ella, Julian Edgewater, pasaje en vapor hacia Alejandría, reservado con urgencia. No se da ninguna razón, sin banquete de despedida, solo 2 salidas, una silenciosa, otra envuelta en toda prisa. Pero lo que más enfrió a Miss Graves no era el registro del pasado, era la letra que reconoció en el presente. Anteriormente, en el funeral de la matriarca familiar, había circulado un libro de visitas, una formalidad rutinaria, pero Elinor, siempre atenta, había tomado nota de un nombre hacia la parte inferior de la lista, una escrita en una mano cuidadosa y desconocida, pero con una familiaridad escalofriante. C. Merrow. Ella no había muerto, ella no había desaparecido para siempre, ella había regresado, y su regreso, envuelto en luto, no fue accidente. Clara había regresado para no llorar, sino para confrontar el silencio, desentrañar lo que se había ocultado bajo décadas de descomposición respetable. Alguien en Elmsley Row había enterrado la verdad junto a un cuerpo que no merecía su paz, y Clara, más doliente, quizás más difícil, ahora había venido a desenterrarla. Elinor se sentó esa noche con el libro de visitas abierto a su lado, su aguja congelada en medio de la mitad, mientras la realización se hundía. Los secretos de la familia Edgewater regresaban a la superficie, y esta vez no serían fácilmente enterrados. Algo estaba a punto de romperse, y cuando lo hiciera no estaría en silencio. La llegada del visitante era tan discreta, tan deliberadamente gentil, que no un alma en la iglesia sospechaba que su presencia era algo más que el dolor tranquilo de un doliente lejano. Sentado discretamente en la parte trasera, cubierta en un velo negro que atrapó la tenue luz como una gasa de luto, se fue sin decir una palabra, pero no sin dejar un rastro, uno que solo la señorita Marple notaría. Más tarde, con el libro funerario colocado delicadamente ante ella,
La señorita Marple cambió las páginas no en busca de las firmas familiares de los residentes conocidos de The Cuts Dean, sino para hallar anomalías, nombres que susurraban de alejamiento, de silencios durante mucho tiempo. Y ahí estaba señora Lydia Gray. El nombre no significaba nada para el pueblo, sin embargo la escritura a mano contaba otra historia, presionada y medida, pero con un florecimiento final en la I que era casi teatral, como si hubiera pertenecido a alguien que había sido vigilado, tal vez incluso admirado, en un escenario no destinado a ella. La mente de la señorita Marple se agitó. El nombre no se había hablado en la recepción del vicario, ni había aparecido entre la lista de dolientes. Con un comentario suave sobre lo conmovedor que fue cuando los viejos amigos hicieron el esfuerzo de presentar sus respetos, cerró el libro, pero sus pensamientos se mantuvieron abiertos, atraídos por la idea de que la mujer velada no había asistido simplemente, sino que se había preocupado por permanecer imposible de rastrear. En un pueblo donde los nombres estaban tan profundamente arraigados como las lápidas y las caras envejecidas junto a los setos, esta Lydia Gray no tenía pasado, y eso, para la señorita Marple, rara vez era una señal de duelo, pero a menudo, una ocultación deliberada. Si el agente sostenía los hechos, fue la costurera quien sostenía las verdades susurradas en pliegues de satén. La señorita Agnes Merriweather, que había medido generaciones para bautizos y entierros, detuvo el punto medio ante la mención de la mujer velada. Ella levantó la vista con un destello de memoria, del tipo que vive en los ojos en lugar de la mente. Familiar, murmuró, inclinando la cabeza como si escuchara a un fantasma, aunque mayor, más delgada, sí, pero la recuerdo parada afuera de la puerta de Bravazón una vez, esperando bajo la lluvia. No por Leonard. Estaba buscando a alguien más, y nadie la dejó entrar. Las palabras colgaban allí, como un dobladillo inacabado. La señorita Marple no dijo nada más, pero se fue poco después con la clara impresión de que el misterioso invitado había pertenecido a este pueblo de una manera dolorosa y silenciada. Algunos nombres desaparecen de la vida pública, pero se hacen eco en recuerdos privados, enterrados no en cementerios, sino en el silencio de la memoria. Era un nombre que la señorita Marple ahora perseguía, lo que la llevó a la señorita Florence Bradbury, una vieja compañera de la familia Bravazón, ahora en sus 90 y a la deriva entre siestas y recuerdos perfectos. Sobre el té, fuerte y servido con manos temblorosas, la señorita Marple preguntó suavemente sobre el personal olvidado hace mucho tiempo. Los ojos de Florencia se estrecharon con esfuerzo, y luego llegó el nombre Alice Barnes, una doncella bonita y tranquila, tímida, siempre reducida en presencia de la señorita Isabel. Un día desapareció sin despedirse, acusada de robar un broche, despedida sin decir una palabra. Leonard furioso, anulado por la voluntad de hierro de Isabel. Leonard era el maestro, sí, dijo Florence suavemente, pero fue Isabel quien mantuvo los libros y los secretos. La señorita Marple no presionó más, ella no necesitaba hacerlo. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Este no fue un caso de dolor, era el eco de la vieja traición, una injusticia enterrada que ahora resurgía en los escalones tranquilos de una mujer velada que una vez había sido rechazada. No hubo un anuncio de su llegada, no hubo reconocimiento susurrado, ni girar de cabeza, solo un cambio sutil en el aire, un silencio repentino que parecía asentarse como polvo cuando la mujer velada entró en la iglesia momentos antes de que comenzara el servicio, deslizándose en el último banco con una gracia demasiado medida para ser informal. Su presencia era como un elenco de sombras antes de la tormenta inquietante, perturbadora, deliberada, y aunque nadie se dirigió a ella, algunos sintieron su cercanía como un recuerdo que no podían ubicar. Ella no cantó ni lloró,
pero sus manos enguantadas agarraron un viejo libro de himnos durante mucho más tiempo que los demás. Sus dedos se contrajeron no con reverencia, sino como si hubieran ocultado algo impío dentro del texto sagrado. La señorita Alden Hartley, durante mucho tiempo subestimada por el pueblo por su comportamiento tranquilo y su suave sonrisa, había estado observando, su mente siempre alerta debajo del velo educado de las pequeñas conversaciones sociales, y cuando los dolientes se alejaron en el anochecer cargado de niebla, Alden se demoró en la sacristía, devolviendo lo que ella afirmó que estaba prestado. En verdad, ella tomó el libro de himnos que la mujer velada había sostenido. Entre las páginas frágiles del himno 143 verdes, descubrió un trozo de papel amarillento, doblado y arrugado como si se mantuviera cerca durante muchos años antes de finalmente liberarse. La nota decía, en un guión agudo y desigual que temblaba en la página: enterraron una mentira, no un hombre. No había nombre, ni fecha, solo el peso de algo suprimido y la sensación de que esto no era una confesión, sino una última huelga, un mensaje significativo no para el cierre, sino para la rotura de la paz. Esa noche, el pueblo latía con murmullos sobre el pasado. Un nombre regresó de las sombras: Eliza Brimley, una joven criada despedida de la mansión en desgracia hace décadas, después de la repentina desaparición de una herencia familiar invaluable, y un rumor aún más problemático susurró detrás de las puertas cerradas. Ella había desaparecido sin traza, sin boda, sin funeral, sin despedida, solo silencio. Y ahora, después de todo este tiempo, entonces, Meone afirmó que había regresado, no como un fantasma, sino como testigo. La señorita Hartley caminó por el camino hacia el cementerio al día siguiente, y se detuvo en la tumba del maestro Rowan. Sus ojos se estrechaban en la tierra, que se había asentado extrañamente desigual, casi como si respirara debajo de sus pies. No estaba fresca, pero parecía perturbada, ligeramente elevada por un lado, como si algo se hubiera movido adentro. Y luego estaba la extraña historia de Thomas Bell, el sepulturero, un hombre de manos gruesas y nervios aún más gruesos, que se había derrumbado mientras atendía el sitio días antes, murmurando sobre una frialdad en la tierra, y una voz que no era suya. Si bien la mayoría descartaba su balbuceo como producto de ginebra o calor, la señorita Hartley había visto el miedo en sus ojos, del tipo que no proviene de los sueños, sino de las cosas vistas en las horas de vigilia que la mente no puede explicar. Hizo una visita tranquila el inspector Maret, bajo el pretexto inofensivo de entregar la receta de chutney de su difunta madre, y sobre el té comentó suavemente: algunas personas se desmayan por el calor, otras por miedo, pero a veces, no es lo que les sucede, es lo que ven. Un hombre bien familiarizado con sus métodos sutiles, no respondió al principio, pero algo en su expresión cambió, y esa noche, se paró al borde de la tumba de Rowan, debajo del cielo desvanecido, mirando el suelo torcido y la sensación, por primera vez en su carrera, de que algo realmente no natural se había arraigado allí. Cuando se hizo la solicitud formal de exhumar la tumba, la respuesta de la familia fue reveladora: sin indignación, sin protesta, solo una quietud fría y practicada de Evelyn, la viuda de Rowan, cuya voz no temblaba con dolor, sino con restricción al decir: deja que descansen las tumbas. Pero se tomó la decisión, y cuando el ataúd se desenterró debajo de la tenue luz de la mañana, lo que yacía dentro no era el silencio, sino la traición envuelta en seda. La cara estaba equivocada, familiar para nadie. La ropa pertenecía a otra generación, y debajo del collar había un relicario, empañado pero inconfundiblemente, el que Eliza había sido culpado de hace tantos años. No era solo el hombre equivocado, era la historia equivocada, y a medida que los jadeos resonaron entre los observadores, mucho más allá del cementerio, escondido debajo de un sauce llorón, donde la niebla corrió gruesa y baja,
Una mujer velada se alejó lentamente. Sus pasos se desvanecieron en la niebla, no con tristeza, sino con un silencio pesado. La noche llevaba una quietud sofocante, del tipo que susurraba advertencias a través de los árboles, mientras el suelo estaba perturbado debajo de una luna que parecía demasiado pálida, demasiado atenta. La exhumación no se realizó con reverencia, sino con una rápida valentía misteriosa, como si los presentes temieran el mismo aire alrededor de la tumba. El inspector, vestido en un largo abrigo y guantes que brillaron débilmente a la luz de la linterna, mantuvo un comportamiento separado que bordeaba la indiferencia, pero sus ojos traicionaron una precisión inquieta, escaneando cada movimiento con la intensidad de un hombre que no buscaba la verdad, sino la confirmación. La razón oficial citada había sido sencilla: descartar la interferencia después de la extraña caída del sepulturero, pero aquellos que se reunieron sabían mejor. Habían visto la cara del sepulturero mientras murmuraba sobre algo mal allí, los ojos salvajes y atormentados, antes de perder el equilibrio cerca de la lápida. Cuando el ataúd se desenterró y la tapa se abrió con un gemido reacio, un silencio cayó pesado sobre el grupo. El cuerpo de Leonard Dorrington yacía como lo había sido, con las manos serenas, dobladas sobre su pecho como si el sueño lo hubiera reclamado amablemente, pero debajo de su mano derecha, casi absorbida en la tela del forro del ataúd, había una bolsa de terciopelo negro que no había estado allí antes. Era el tipo de detalle destinado a pasar desapercibido, lo suficientemente pequeño como para perderse, lo suficientemente significativo como para cambiar todo. El inspector lo recuperó con la delicadeza de uno manejando una confesión. Cuando se abrió se revelaron dos artículos: un viejo relicario de oro con delicado grabado de filigrana, y un anillo de mujer simple. Sin embargo, lo que marcó el momento no fueron los objetos en sí, sino las iniciales grabadas dentro del anillo: M.E. Y le cambió. Edith Harrow, la sobrina de Leonard y heredera de la finca, se puso más pálida, su espalda se endureció visiblemente, mientras que Margaret, la ama de casa de larga data cuyo silencio siempre había sido confundido con lealtad, dejó caer sus ojos por primera vez en décadas. La pregunta del inspector: ¿estos elementos pertenecen al difunto?, se encontró con una incertidumbre murmurada. Edith habló vagamente de reliquias olvidadas, tal vez puestas con prisa, pero incluso su voz sonaba como si hubiera practicado la mentira demasiadas veces. La señorita Marlowe, que se había quedado en silencio al borde de la reunión, atrapó cada movimiento, cada contracción de incomodidad. Ella sabía lo que era. Estos elementos no fueron enterrados por sentimentalismo, eran mensajes, advertencias o acusaciones, cuidadosamente plantados después de la muerte, cuando el cadáver no pudo ya resistirse, pero los secretos que llevaban a la tumba aún podían gritar desde debajo del suelo. Y así comenzó el desenredado. El salón de la finca de Dorrington, una vez la imagen de la cortesía compuesta, decantadores de cristal, relojes silenciosos y arreglos florales colocados demasiado perfectamente para ser accidental, ahora zumbaba con algo tácito. Edith, una vez regia en su control, ahora parecía deshilachada en los bordes. Su postura se mantuvo erguida, pero sus manos temblaron ligeramente mientras levantaba su taza de té, y sus respuestas se habían vuelto apretadas, incluso quebradizas. Desestimó el descubrimiento de la bolsa con un aire de desinterés forzado, diciendo solo: las cosas viejas tienen una forma de reaparecer, pero la señorita Marlowe atrapó la forma en que su mirada flotó hacia la repisa, donde la foto de la boda de Leonard se había quedado una vez, una foto ahora retirada conspicuamente. Margaret, mientras tanto, había retrocedido en silencio, sus movimientos tan cautelosos que se sintieron ensayados. Una vez, cuando trajo la bandeja de té, se detuvo a mitad del paso al ver a Edith en la habitación,
Su mano flotó una fracción demasiado tiempo sobre la porcelana. Esa sola vacilación, tan pequeña pero tan antinatural, decía mucho. Y luego estaba Godfrey, el único hijo de Leonard, cuyo comportamiento pasó de indiferente a inalcanzable. Parecía agotado por algo que nadie más podía ver, hablando en tonos demasiado planos para ser natural, como si mantuviera una fachada construida sobre piedra desmoronada. Ya no miraba a los ojos, ya no se demoraba en el salón, y pronto, fue encontrado muerto, solo debajo de las ramas retorcidas del huerto, la hierba húmeda con rocío y algo mucho más oscuro. Su muerte fue tranquila, poco notable en su presentación, pero incorrecta de una manera que nadie podía articular. El agente llegó, llamado por la señora Kendall, la cocinera del vecino, que había visto la forma de Godfrey desde su ventana de arriba, y sintió un escalofrío que no la había dejado desde entonces, y aún así nadie lloró. La señorita Marlowe, sin embargo, no lloró. Ella observó, y lo que vio no fue un desentrañamiento familiar, fue una actuación sostenida durante mucho tiempo, finalmente fallando bajo el peso de algo enterrado demasiado profundo durante demasiado tiempo. El relicario, el anillo, la fotografía faltante, los temperamentos alterados y ahora la muerte súbita. Estos no fueron eventos aislados, sino capítulos de una historia que abría camino hacia la superficie. Leonard no se había ido a su tumba solo, había llevado secretos consigo, y alguien, tal vez por culpa, tal vez por venganza, había elegido desenterrarlos, literalmente. Las iniciales, me.eseb no fueron coincidencia, eran un nombre, un susurro, una amenaza, y ahora, mientras el hogar se tambaleaba al borde del apocalipsis, la señorita Marlowe sabía que los muertos no habían terminado de hablar. La pregunta ya no era qué se había ocultado, sino quién tenía más que perder si la verdad regresaba de la tumba. El juego había comenzado, y esta vez, los vivos ya no tenían control. El cuerpo no había sido encontrado por búsqueda o convocatoria, sino por un giro del destino. Elsie, la hija del jardinero, había entrado en el huerto, atraída por la promesa de manzanas caídas y en cambio, tropezó con la muerte. Una botella yacía a su lado, su etiqueta se había desvanecido, su contenido inequívocamente láudano, consumido hasta la mitad. El médico, recogido en susurros apresurados, confirmó lo inevitable con desapego mecánico, sin heridas, sin lucha. La palabra suicidio atravesó el pueblo como el moho a través del pan, lento pero seguro, aferrándose a cada esquina. Sin embargo, para la señorita Elowen Harley, un observador envejecido pero siempre perceptivo del alma humana, esta conclusión no fue una verdad, sino un insulto a su instinto. Había visto la muerte en muchas formas, algunas elegidas, otras disfrazadas, y lo que la golpeó ahora no era la ausencia de aliento, sino la ausencia de cierre. Los hombres que deseaban morir no desaparecieron en silencio, dejaron los ecos, notas, fichas, últimos intentos de ser entendidos, pero aquí, nada. Los asuntos de Godfrey no eran tocados, los documentos dispersos como pensamientos olvidados, sin despedida garabateada a toda prisa, sin apariencia de paz. En cambio, su habitación tenía una inercia misteriosa, como interrumpida en lugar de concluida. Ella recordó sus ojos durante el funeral. Había habido algo quebradizo detrás del dolor, algo asustado. Isabel, su hermana, había hablado de su muerte con más cansancio que dolor, como sin alivio en lugar de afligida. Y siempre, la sombra de Alice Harrow se demoró. La niña una vez se despidió del servicio bajo un velo de desgracia, cuyas iniciales la señorita Harley había visto delicadamente cosidas en un pañuelo escondido dentro del forro del ataúd, inesperado para la mayoría, pero no para ella. Una señal, tal vez, un eco esperando ser respondido. Los susurros de años pasados se llaman louder now, y así, con la paciencia que solo la edad ofrece,
La señorita Harley visitó a la señora Fenwick, la viuda del vicario y el portero de la aldea, ahora más reclusa que matrona, pero aguda como una táctica en lo que respecta al pasado. Su conversación serpenteó a través de competiciones de chismes y el jam de la parroquia, antes de que la señorita Harley introdujera suavemente el nombre Alice. La boca de la señora Fenwick se apretó. Sweet girl, tonta, tal vez, amada con demasiada facilidad. Godfrey, tenía encanto. El tipo peligroso se veía como un hombre de profundidad, pero solo cuando se ve desde arriba. Hubo rumores por supuesto sobre la joyería robada, sobre un despido demasiado rápido para ser justo. Silencio. La señorita Harley escuchó ecos no solo de vergüenza, sino susurros y negación. Esa realización, el aire alrededor del pueblo parecía cambiar. El niño no había nacido simplemente en silencio, había estado oculto, su propia existencia cosida en las costuras oscuras de una casa que valoraba la apariencia por encima de la verdad. No fue discreción lo que la selló, sino una decisión fría y calculada tomada detrás de las cortinas de terciopelo y las puertas de hierro. Gregory Harwood, el patriarca que alguna vez fue formidable, cuya mente había comenzado a desvanecerse como la vieja tinta en el pergamino, no había aprendido del niño a través de la confesión o los chismes familiares, sino de las miradas embrujadas de Helena Miles, la institutriz cuyo repentino despido una vez había pasado con una ceja apenas elevada, algo sobre la forma en que se alejó de la finca, no con ira, sino con un corazón destrozado bajo el peso de la traición tácita. Había permanecido en la memoria fallida de Gregory como un moretón que nunca se desvaneció, un confidente cercano de la familia, ahora envejecida y olvidada. Recordó cómo Gregory, al enterarse de la verdad oculta, había tratado de actuar, no públicamente, sino en silencio, con la moderación de un hombre dividido entre el deber y la culpa. Organizó el apoyo, la ayuda financiera sutil, tal vez una carta privada, tal vez más, pero sus intenciones fueron sofocadas por sus inicios por Cassandra Harwood, su sobrina, cuya influencia creció con cada paso lento del declive de Gregory. Cassandra no gritó, no maldijo ni tormenta, borró. Helena no fue despedida, fue eliminada de la narrativa. Sus cartas se interceptaron, su nombre se raspó de los contadores anticipados, sus pertenencias donadas o quemadas, como si nunca hubiera respirado debajo del mismo techo. Lo que Gregory intentó preservar en secreto fue deshecho con la crueldad quirúrgica por una mujer cuya obsesión con el orden no estaba enraizada en la propiedad, sino en una especie de miedo primario, temer la exposición, miedo a la fractura, temor de que el nudo apretado del legado se desentragara si se extrajera un solo hilo oculto. Pero Elspeth Wen, una mujer subestimada la mayor parte de su vida, una maestra de escuela retirada cuya mirada vio debajo de las máscaras, se preocupó al instante cuando regresó a la finca como invitada de los nuevos propietarios. Algo estaba mal, no simplemente en las ausencias, sino en el esfuerzo con el que se mantuvieron esas ausencias. El nombre de Helena nunca se habló, ni siquiera por accidente. Ahora faltaba una fotografía una vez mostrada en el manto, y un marco de reemplazo contenía una nueva imagen, de tamaño torpito, y luego en la vicaría, escondidas entre himnales y libros amarillentos, Elspeth vio una fotografía recortada de hace décadas. La imagen, una vez entera, ahora estaba acortada quirúrgicamente, el borde izquierdo se cortó con precisión mecánica, lo suficiente para borrar una figura. El aliento de Elspeth se atrapó, no por lo que se mostró, sino por lo que ya no se le permitía ser. Las fotografías, ella sabía, no mienten, pero los que las seleccionan sí. Ella comenzó a hacer preguntas, suavemente, nunca directamente, pero siempre mirando. Una conversación casual con el ex abogado de Gregory,
velado debajo de una investigación fabricada sobre dotaciones caritativas, reveló que el retrato original, una vez que se suponía destruido, había sido almacenado cuidadosamente en el estudio privado de Gregory, con la ayuda tranquila de un secretario retirado de hace mucho tiempo que aún tenía lealtad en sus huesos. Elspeth logró vislumbrar el lienzo sin cortar, y allí estaba ella, Helena, sus ojos suaves, su expresión protegida, parada justo en el borde, casi como si supiera que algún día sería eliminada. La imagen confirmó lo que Elspeth ya sospechaba. Gregory, debilitado y usado, todavía había tratado de preservar la verdad de una manera tranquila, tal vez sabiendo que no sería capaz de luchar contra Cassandra directamente. Pero lo que Elspeth se enfrió aún más no fue de pinturas o susurros, sino de la boca de un asistente joven y sin pretensiones en el químico local, hablando sin darse cuenta de las consecuencias. Mencionó que la señorita Cassandra Harwood había solicitado recientemente una dosis precisa de atropina, una toxina que rara vez se usa fuera de casos médicos especializados. Cuando se le preguntó, había explicado que era para lidiar con roedores en la bodega. La dosis, dijo el asistente, se midió exactamente, no muy poca, no lo suficiente como para atraer sospechas. Elspeth no dijo nada, pero en ese momento, ella entendió la eliminación de Helena no había sido suficiente. La amenaza permaneció, no en forma de escándalo, sino en forma de línea de sangre. Luego vino el desentrañamiento final, en un cajón oculto dentro del mostrador de escritura de Gregory, detrás de un panel falso que nadie pensó en verificar. Elspeth descubrió un sobresellado etiquetado solo por en caso de mi ausencia. En el interior, doblado cuidadosamente, había una copia revisada de su testamento sin firmar, pero inicialada, y una carta. Las palabras golpearon como truenos. Gregory tenía la intención de abandonar la finca, no a Cassandra ni a ningún otro miembro de la familia, sino a Clara Winthrop, Clara Helena, la hija de Helena Miles, anteriormente en su empleo. La revelación no fue solo escandalosa, era sísmica. La mujer velada vista llorar en el funeral de Gregory, la que dejó una rosa blanca y desapareció antes de que alguien pudiera preguntarle su nombre, no había venido simplemente a llorar, había venido como heredera. Y si Cassandra sospechaba esto, si incluso lo había temido, nada de lo que siguió fue una coincidencia. La repentina enfermedad de Gregory, el silencio pagado al antiguo personal, las cartas destruidas, los silencios escenificados, no fueron reacciones, eran huelgas preventivas. El veneno no se dio a toda prisa, sino en el cálculo. Esto no era una locura. Esto fue control, el control amenazado, desentrañando y finalmente matando. Elspeth Wren dobló la letra en su sobre con manos temblorosas. La casa, a pesar de toda su pomposidad y grandeza, se había convertido en un mausoleo de verdades enterradas. Pero ahora, los muertos estaban hablando, y Elspeth había aprendido a escuchar. La señorita Edith Blackwell cerró el diario de cuero agrietado con un toque lento, casi reverente, con los ojos persistentes no en las palabras finales, entintadas por una mano temblorosa, sino en el peso de lo que había permanecido tácito, un peso que todavía colgaba en el aire como el aroma de la vieja lavanda y las polillas. En los tranquilos confines de su salón, donde el fuego susurraba y las sombras bailaban suavemente contra el papel tapiz, Edith sabía que la verdad nunca había sido sobre el cierre legal o la autoridad frágil de la justicia estampada con tinta. Era algo más antiguo, algo enterrado debajo de décadas de silencio, medias verdades e historias cuidadosamente editadas, lo que el difunto Archibald Langford no había podido enfrentar en su vida. Había intentado demasiado sutil, demasiado tarde, susurrar al mundo a través de notas al pie codificadas y una sola carta desgarrada escondida detrás de un panel falso en su estudio. No fue suficiente, y ahora otros, más fríos, con motivos más claros,
habían dado un paso adelante para dar forma a la narrativa en su propia imagen. Sin embargo, Edith, no ajena a los secretos y los ecos suaves de las penas escondidas, entendía que la verdad a menudo no florecía a través de la confrontación, sino a través de la gentileza, como un brote reacio que se abre a la suave luz de la mañana. Es por eso que invitó a Eleanor Carrington, no bajo la apariencia de sospecha, sino con la tierna oferta de té compartido, de compañía tranquila, de un silencio hecho sagrado. Eleanor llegó precisamente a tiempo, su comportamiento el de una mujer blindada por décadas de moderación, su postura recta, voz incluso, ojos ilegibles. Finalmente, los guantes se desprendieron, y cuando el vapor se alzó en los delicados zarcillos de las copas de china de los huesos, Edith tejió la conversación con cuidado desde rosas hasta recetas y lluvia, y luego sin previo aviso, dejó que el nombre se deslizara. Clara Hastings. Hubo una pausa, breve pero inconfundible. La mano de Eleanor dudó, su cucharadita se detuvo a mitad de camino, y una sombra pasó a través de su expresión compuesta. Cuando finalmente habló, no fue con teatralidad o confesiones temblorosas, sino con la simple simplicidad de alguien finalmente aflojando una herida vendada. Ella era mi hermana, dijo, no biológicamente, tal vez, pero en todos los sentidos importantes, criadas bajo el mismo techo hasta que la vergüenza y el secreto las destrozaron. Eleanor había pasado su vida navegando por las repercusiones silenciosas de la desaparición de Clara, los salvajes en los pasillos, las omisiones en las fotografías familiares, el eco de un nombre nunca hablado en voz alta. Ella había venido a Greystone para no desenterrar el pasado, sino para enterrarlo adecuadamente, para dejar una verdad que nadie más se había atrevido a reclamar. La carta que había colocado en los pliegues de la sábana funeraria de Archibald había sido una despedida, no una acusación sino una reconciliación, un intento final de honrar a la niña que alguna vez se había trenzado el cabello y lloró sobre su hombro. Lo siento, me quedé en silencio, había leído la nota, te merecías más, y mientras hablaba, su voz nunca se levantó, sus manos nunca temblaron, pero el dolor en sus palabras estaba lleno de años y pesado con lo que nunca se había dicho. Edith escuchó, no como interrogadora, sino como guardiana de una llama sagrada, y cuando la historia terminó, simplemente rellenó la copa y permitió que el silencio entre ellas sostuviera todo lo que no se podía hablar en voz alta, lo que otros podrían leer mal como culpa o remordimiento. Ahora veía claramente el eco del amor, retorcido por el tiempo y el silencio en algo casi irreconocible. Sin embargo, Edith también sintió, detenidamente sin ceder espacio, que alguien más había encontrado esa carta primero, alguien que había elegido torcer su significado para sus propios fines. El verdadero peligro, se dio cuenta, no estaba en lo que se había dicho, sino en lo que alguien creía que se había dicho, y esa realización, tranquila y aguda como una grieta de línea en la porcelana fina, significaba que la historia estaba lejos de terminar. La luz de media mañana se filtró a través de las ventanas del Hall Ashcroft, lanzando largos fragmentos dorados a través de la alfombra de tapiz usada, como si el sol mismo dudara en entrar en una casa tan llena de historia tácita. Eleanor Redwick se paró en el umbral del salón, sin anuncio, sin fanfarria, solo una mujer con un abrigo cansado, polvo que se aferraba al dobladillo, y ojos que claramente habían resistido toda una vida de mirar desde el exterior. No se esperaba, ciertamente no fue bienvenida por todos, y sin embargo su presencia llevó consigo una extraña inevitabilidad, como si el destino hubiera marcado durante mucho tiempo este momento. Cuando se dio a conocer la voluntad modificada de Henry Redwick, a favor de Eleanor, una hija no reconocida, como su única heredera, no hubo una protesta dramática, solo una quietud profunda y sofocante que se extendió por la casa como la niebla rasgadora. Eleanor, por su parte,
No mostró signos de triunfo o reclamo, solo confusión llena de incredulidad, como si no pudiera conciliar la idea de que un hombre que había existido en su vida, solo como ausencia ahora la dejaría su legado. ¿Nos recordó?, preguntó suavemente, con palabras quebradizas de emoción. Su voz apenas se elevaba sobre el delicado tintineo de porcelana mientras el té se enfriaba sin tocar a su lado. La señorita Alderton, una invitada observadora, conocida en los círculos de la aldea por su extraña percepción, lo notó todo, la forma en que los dedos de Eleanor temblaron cuando metió la voluntad en su sobre, cómo evitó los ojos de todos, excepto el retrato de Henry sobre la chimenea, cuya mirada parecía acusar incluso en óleo y marco. Pero lo que realmente atrajo la preocupación de la señorita Alderton, fueron los otros. Margot Redwick, la hermana de Henry, siempre compuesta y vestida con el carbón gris, cuyas sonrisas ahora parpadeaban como una vela en la corriente. Ruth, la criada de toda la vida, una vez bulliciosa y brillante, ahora se movía a través de las habitaciones como un fantasma cargado de secretos. Y Thomas Merridew, el abogado familiar, cuya insistencia de que el asunto está bastante establecido, parecía extrañamente apresurada para un hombre conocido por su meticulosa precaución. Hubo señales en todas partes, sutiles pero reveladoras, una fotografía desvaída de Henry y una joven con los ojos de Eleanor, escondida detrás de un cajón de viejos registros de invitados, una página de diario arrancada, su tinta manchada, como si alguien hubiera pensado mejor en dejar que ciertas verdades permanecieran por escrito. La señorita Alderton solicitó acceso al estudio de Henry, utilizando la inofensiva excusa de recuperar un libro de jardinería prestado, y debajo de un fondo falso en el viejo escritorio de roble, descubrió lo que había esperado silenciosamente: un sobre amarillento, sellado con cera frágil y marcado con la mano inconfundible de Henry, a quien nunca tuvo el coraje. Ella no lo abrió todavía, porque la verdad que tenía necesitaba el momento adecuado, uno en el que el silencio ya no pudiera proteger la culpa. Esa noche, mientras el crepúsculo se arrastraba por los terrenos y las sombras del jardín crecían largas, la señorita Alderton organizó una reunión tranquila en el salón. Margot, Ruth, Thomas y Eleanor invitados bajo el pretexto de un té simple. El aire estaba lleno de cortesía, tenso bajo el peso de las miradas demasiado cuidadosas y las palabras demasiado pulidas. La señorita Alderton comenzó con una charla educada, narcisismos floreciendo temprano, chismes del pueblo, el clima cambiante. Pero una vez que las tazas estuvieron llenas y reposaron, colocó el sobre sin abrir suavemente sobre la mesa. Nadie habló al principio. Los ojos de Eleanor, encerrados en la carta, la respiración atrapada en algún lugar entre el miedo y el anhelo. Las manos de Margot se apretaron alrededor de su taza de té, los nudillos blancos. El labio inferior de Ruth tembló. Thomas se aclaró la garganta y miró hacia abajo, como si esperara desaparecer en la alfombra. Aún así, no se hicieron acusaciones, no hubo voces elevadas o dedos puntiagudos, solo la insoportable quietud que sigue cuando los muertos finalmente comienzan a hablar a través de las cosas que dejaron atrás. Eleanor no alcanzó el sobre, ella solo miraba, como si el peso del silencio de una vida se apretara sobre su pecho, mientras que todos los demás cuestionaban en silencio cuánto Henry realmente se había escondido detrás de las paredes de esta casa. Y la señorita Alderton, mirándolos a todos, entendió que esto nunca había sido sobre herencia o nombres, sino de lo que la gente estaba dispuesta a esconder para proteger una versión del pasado que se adaptaba. Alguien aquí lo había sabido, tal vez todos ellos, y en ese conocimiento, habían elegido la complicidad, habían enterrado la verdad para no proteger a Eleanor, sino para preservarse. Ahora, con la carta ante ellos, esa historia cuidadosamente administrada había comenzado a desentrañar. Lo que contenía podría cambiar todo, no a través del drama, sino a través de la revelación. A medida que avanzaba el reloj,
sus campanadas frías y medidas. La señorita Alderton sabía una cosa con certeza: el acto final de esta historia no estaba en la herencia, sino en el miedo a la verdad que revelaba. Y esa verdad, esperando silenciosamente en papel y tinta, estaba a punto de exigir ser escuchada, mientras el silencio sofocante colgaba en el aire como una mortaja, roto solo por el débil y rítmico tic-tac del reloj del abuelo en el corredor. La mera expresión del nombre de Anna Braithwaite parecía drenar todo el color de la habitación, congelando cada respiración, cada palabra sin tocarse en algo pesado y frágil. Eleanor Hardwell, la matriarca que una vez imponente de Highmere Hall, cuya sombra se extendía mucho a través de generaciones, no se estremeció, pero el agarre que mantenía en su taza de té había girado los nudillos sin sangre, y sus labios estaban tan bien juntos, que parecía que estaba conteniendo no palabras, sino un grito. A su alrededor, los otros se sentaron en una extraña parálisis. La señora Vale parecía pálida y visiblemente conmocionada, sus dedos rastreando distraídamente un hilo desgastado en el reposabrazos de su silla, mientras que Charles, el heredero siempre arrogante aparente, se movió incómodo. La máscara de superioridad comenzó a agrietarse en sus bordes. Fue la señorita Farnsworth, sin finalizar su presencia pero perforando la percepción, quien finalmente destrozó el silencio con una voz tan tranquila, tan estable que enfrió más de lo que calmaba. Lo que nos hicieron creer sobre la muerte de Henry Ascombe, comenzó, fue una ficción delicadamente arreglada, una narrativa construida no a partir de la verdad, sino del miedo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara como el polvo. Luego sacó de su abrigo una sola hoja doblada, amarga de edad pero aún aguda en significado. Esta es la voluntad de Henry enmendada, días antes de su muerte, alejada, inacabada pero innegablemente intencional. Y no nombra a Charles, nombra a Anna. Se mantuvo una respiración colectiva, no liberada, como si la habitación misma resistiera esta nueva realidad. Henry buscó expiar, continuó la señorita Farnsworth, su voz ahora apenas por encima de un susurro, para Ruth, para la hija dejada de lado, no con declaraciones públicas, sino con un gesto de reparación tranquila. Dejó todo a Anna, se volvió hacia Eleanor, cuya expresión permaneció quieta, pero cuyos ojos brillaban con la furia de una tormenta apenas restringida. Y Eleanor, agregó la señorita Farnsworth, lo encontraste, leíste cada palabra, y en ese momento, la verdad se convirtió en tu enemigo. El inspector, silencioso hasta ahora, se alentó desde su esquina sombra, su voz baja y fría. Y Peter, los ojos de la señorita Farnsworth se oscurecieron. Peter era inteligente. Observó, escuchó los puntos conectados que otros ignoraron. Tal vez vio el relicario que Ruth le dio a Anna, tal vez escuchó la confrontación de Eleanor con Charles en el estudio, o peor, vio la voluntad. Su mirada se encerró en Eleanor. No podías arriesgarte a eso. El método había sido sutil, una dosis precisa de aconita, disfrazada del tónico nocturno de Peter. Demasiado suave para ser detectado, demasiado pequeño para sospechar, lo suficiente como para seguir un corazón sano en su sueño. Verá, dijo la señorita Farnsworth suavemente, esto no fue un asesinato nacido de malicia, nació de temor, el temor de perder el control sobre una historia tan cuidadosamente hilada, de perder poder, de ser visto, realmente visto. Los dedos de Eleanor se agitaron, y la taza de té se sacudió suavemente contra su platillo como un jadeo final de protesta. Y la nota en el ataúd de Henry, agregó la señorita Farnsworth, su voz más suave ahora, no era una amenaza, era un mensaje de Anna a Ruth, un acto final de amor de una hija a la madre que nunca conoció, escondido en silencio en el ataúd, en el único lugar donde el dolor podía hablar sin interrupciones. Pero Eleanor vio esas iniciales, y en su miedo y terror, el miedo se volvió fatal.
La atmósfera se engrosó cuando la verdad colocó sus dedos fríos en cada alma de la habitación. Ana, sentada junto a la ventana, permaneció en silencio, su cara serena, pero sus ojos brillaban con el peso de las generaciones, y una sola lágrima, inmóvil en su mejilla, llevaba más verdad que 100 palabras. Y luego en la esquina más lejana, la señora Vale, con la respiración enganchada y los hombros temblando, finalmente se rompió. La vi. Esa noche, Eleanor, en la oscuridad, entrando en el estudio de Henry con algo apretado en la mano. Su voz se quebró, y sabía, algo terrible había comenzado. En ese momento, con las mentiras deshaciéndose y la casa resonando con verdades que había tratado de olvidar durante mucho tiempo, los grandes pasillos de Highmere se sentían menos como un santuario, y más como una tumba, una construida no con piedra, sino con secretos. En los días que condujeron a la muerte de Edmund Alverdiz, la antigua finca parecía contener la respiración, como si las paredes se hubieran cansado de los secretos que habían ocultado durante mucho tiempo. Ecos de voces elevadas se habían escuchado detrás de las puertas de terciopelo del estudio, amortiguados pero insistentes, afilados con tensión y rotos por silencios abruptos, y aunque había algo oscuro, con la superficie de la finca tensa por esos silencios, era imposible de hablar. Ahora, sentado rígidamente en el salón donde el aroma pesado de la madera vieja y las rosas desteñidas permanecían como un fantasma, la señorita Halber se apartó las manos en su regazo y susurró con una calma que se enfrió más de lo que calmaba: no hay justicia, solo la revelación, a menudo demasiado tarde. Y mientras el viento agitaba el jardín afuera, ramificando las ramas de los árboles como el esqueleto de los esqueletos de la historia dramática, el descubrimiento llegó, pero en el lento y tranquilo rastreo de la verdad, que se deslizó como una niebla sin ser notada hasta que consumió todo el paisaje. Había sido una acumulación de detalles, cada uno trivial por sí solo, pero juntos una vieja fotografía una vez desgarrada, luego encontrada amorosamente restaurada y escondida detrás de la falsa espalda de un cajón, un aroma de perfume violeta que Elena afirmó no haber usado en años, y sin embargo se aferraba al mango del gabinete bloqueado donde se mantenían raras tinturas. Michael, el jardinero, con los ojos gastados y las manos temblorosas, se había tensado visiblemente en el momento en que Miranda apareció. Después de años de distancia, sus miradas evasivas, sus palabras se detuvieron cuando se le preguntó sobre el invernadero que no se había usado durante una década, hasta recientemente, cuando se habían encontrado huellas frescas en su suelo polvoriento. Luego estaba el abridor de la letra, siempre pulido y colocado cuidadosamente junto a la correspondencia de Edmund, que ahora encontrada, yacía torcida con una mota de algo, no bastante tinta, que se secaba cerca de su cuchilla, y la clave del estudio, que no había colgado de su gancho durante varios días antes del incidente, a pesar de la insistencia de Elena de que nadie había entrado sin el consentimiento de Edmund. Estas no eran coincidencias, la señorita Albert se había dado cuenta, sino fracturas en una mentira cuidadosamente construida, y cuando expresó sus observaciones, formaron una línea no de acusación, sino lógica innegable, lo que llevó a una persona cuyo silencio había sido más elocuente que cualquier confesión Ashcroft, quien asumió cuya expresión ahora temblaba visiblemente en su rostro. La sala cayó en un silencio pesado y sin aliento, y luego Elena se puso de pie, no en pánico o protesta, sino con la tranquila renuncia de alguien que había luchado durante demasiado tiempo para defender una ilusión y ahora no vio ningún uso adicional en la lucha. Siento que es hora de derribar lo que has pasado una vida en el edificio. Y en esa sola declaración no hubo arrepentimiento sino agotamiento, la agitación cansada de alguien cuyas paredes finalmente se habían roto. I knew who she was the moment I saw her, she continued referring to Miranda, and I knew what her presence would unearth.
Edmund's Guild the Child Traves their fortune bound by a Lee Weaver together. Y en esas palabras, Michael bajó la mirada con lágrimas llenando sus ojos cansados, mientras que el rostro de Miranda permanecía inescrutable, pálido como el mármol, como congelado entre la ira y el dolor. El inspector Havisham, que había escuchado en una quietud solemne, finalmente dio un paso adelante y con la gravedad de la finalidad, dijo, Lady Helena Ashcroft, tendrá que venir con nosotros. Y aunque ella se volvió hacia él con un parpadeo de desafío, dio paso a algo más sosegado, casi alivio, mientras asintió y permitió que se la llevara, sus pasos en el marco como el margen de la campana de Toll. Miss Halbert no habló, no durante mucho tiempo, y cuando finalmente miró la silla ahora vacía donde Helena había estado sentada tan regia momentos antes, no había triunfo en su mirada, solo el vacío dolor de alguien que había descubierto la verdad pero no encontró consuelo en ella, porque la justicia cuando llega, rara vez se siente como una victoria, llega cojeando, magullada, arrastrando consigo los pedazos de lo que ya se ha perdido. Y en las semanas que siguieron, cuando el arresto de Helena se convirtió en caos, disputas y cuentas congeladas, el orgulloso legado de la finca fue desenterrado en los tribunales y en argumentos tranquilos. Miranda permaneció curiosamente quieta, intacta por la tormenta legal, como si hubiera sabido todo lo que vendría, y hubiera pasado años preparándose para reunirse no con furia, sino con silencio. La señorita Elowen Hartley no había regresado con triunfo, sino con la determinación de alguien que había vivido demasiado bajo el peso de preguntas sin respuesta y el dolor tácito. Cuando la noticia de la muerte de Ambrose Hartley, su padre separado y el enigmático maestro de la desmoronada finca Hawthorne, se esparció por la parroquia, agitó más que simples chismes, despertó viejas sospechas, recuerdos largamente enterrados y el frío de historias inacabadas. Algunos esperaban que ella reclamara la propiedad, que se extendiera por la mansión en descomposición y exigiera lo que le pertenecía por línea de sangre, pero Elowen se movió como una sombra a través de la aldea, sin exigir ni defender, simplemente observando con una mirada que veía a través de fachadas. Cuando el abogado familiar, nervioso e incómodo, extendió la mano con temblorosas manos y un sobre sellado con cera vieja, se negó incluso a abrirlo. Este lugar nunca fue construido para mí, dijo con una tranquila y definitiva voz, y no heredaré sus fantasmas. La finca tal como estaba escrita en la última voluntad de Ambrose, pasó a un primo sin reputación, un hombre que nunca había pisado el suelo Hartley, y probablemente nunca lo haría. Algunos la llamaron noble, otros susurraron que los secretos amordazaron las lenguas, pero a Elowen le importaban poco las opiniones de aquellos que nunca supieron lo que significaba ser borrada. Ella no había regresado por la casa, ni por el nombre, sino por una tumba que nunca había sido marcada, la de su madre, escondida bajo una copa de abedules en el borde del bosque, una mujer silenciada por el escándalo y enterrada sin ceremonia, bajo el velo de la vergüenza, con una determinación tranquila y con fondos que había raspado durante años, solicitó consejo y después de semanas de resistencia y miradas cautelosas, se le permitió colocar una piedra simple, sin florituras, sin reclamos patrimoniales, justo Rosamund Vale, una madre, recordada. Nadie más asistió a la bendición, solo la señorita Adeline Moore se paró a una distancia respetuosa, con las manos enguantadas dobladas, observando que el ritual no se desarrolla como un espectáculo, sino como un desafío silencioso a la historia de mentiras que se había tratado de preservar. No había flores, ni lamentos, solo Elowen arrodillada ante la piedra recién colocada, el viento llevando el aroma del musgo y viejos secretos, su quietud más fuerte que el dolor. De vuelta en su cabaña envuelta en hiedra, la señorita Moore reanudó sus hábitos tranquilos, puliendo la vieja porcelana, regando hierbas cansadas,
desempolvando las espinas de libros llenos de verdades olvidadas, con sus pensamientos a menudo en lo que se había desenterrado. Por debajo de cada legado, se encuentra un tapiz de vergüenza, negación e historias reescritas para consuelo. Pensó en Ambrose, un hombre que había tallado el silencio en cada habitación de esa casa, que en sus últimos días había intentado, débilmente, hacer las paces con cartas nunca enviadas y testamentos nunca hablados en voz alta. Su remordimiento había llegado como el sol de invierno, demasiado pálido, demasiado tarde, y pensó en la crueldad que a menudo se vestía como orden, en cómo la búsqueda de la reputación había enterrado no solo a una mujer, sino a toda su memoria. El Owen no había venido a reclamar una familia, sino para resucitar una verdad, y al hacerlo, había destrozado el mito que el silencio protege. La justicia, la señorita Moore sabía, rara vez era teatral, llegaba en momentos como este, en el regreso de un hombre a la tierra, en la quietud de una hija que se niega a dejar que la vergüenza dicte la memoria, en la tranquila resistencia a un legado basado en la omisión, y así, en una mañana dorada, donde la luz de abril se filtró a través de las cortinas de encaje, y el aroma de la lavanda se desplazó a través del panel abierto, la señorita Moore se sentó junto a su ventana, una taza se enfrió en su mano, y dejó que sus pensamientos se asentaran como polvo en rincones viejos. La historia no había terminado con aplausos o veredicto, sino con una mujer alejándose de la riqueza para reclamar algo mucho más grande en lugar de su madre en el mundo. No era justicia a los ojos de la ley, pero era algo más antiguo, más profundo, del tipo que permanece en el suelo, que se estrella en piedra, y que susurra a través de las generaciones hasta que alguien finalmente escucha. La lámpara de aceite en el alféizar de la ventana parpadeó con una duda extraña, como incierta si alejarse de la oscuridad o entregarse a ella, y un poco más allá del panel empañado, un pájaro mirlo, encaramado en una rama esquelética, sus plumas espolvoreadas con heladas, y su mirada inquebrantablemente estable, como si no hubiera regresado por instinto sino por obligación. En el interior, la señorita Verena Quinn se sentó en la silla de respaldo alto que había reclamado desde la niñez, sus agujas calladas en el aire, la bufanda medio unida se deslizaba de su regazo como el aliento de alguien que acababa de recordar algo que pasó años tratando de olvidar. La habitación a su alrededor estaba saturada en los ecos de tiempos tranquilos, el tic-tac de un reloj reacio, el suspiro de las viejas tablas del piso, el susurro del viento que cepillaba contra las cortinas de encaje, como si intentara hablar. Sobre el hogar colgaba el retrato inquietante, Clara Dunn a los 16 años, su rostro delicado, boca curvada en una sonrisa demasiado obediente para ser real, y los ojos que parecían mirar más allá del lienzo, hacia un futuro que nunca había alcanzado. Ese invierno de 1928 la había tragado sin previo aviso, el río se desbordó con el deshielo y las cosas tácitas, y la ciudad había asintido, lloró y siguió adelante, agradecida por la simplicidad de un accidente, no dispuesta a entretener las complicaciones de una verdad más terrible. Pero Verena lo había sabido, incluso cuando era niña. Había sabido que el silencio había sido elegido como una prenda por aquellos que no podían soportar el frío de la realidad. Ahora, casi un siglo después, un golpe en la puerta había destrozado ese silencio cuidadosamente conservado. No fue ruidoso, pero sí final, el tipo de sonido que insiste en ser respondido. Parada allí había una mujer de gris, su abrigo húmedo por la lluvia, su rostro de hueso pero ardor, con un tiempo que no podía opacarse. Soy Frances Dunn, dijo, el nombre pesado en el aire, como incienso en una habitación sellada. Desde ese momento, el aire dentro de la casa había cambiado nada más rancio, pero cargado como si la memoria misma hubiera comenzado a cambiar en su sueño. Lo que siguió no fue dramático,
Fue preciso, doloroso y necesario. No hablaban en acusaciones o sollozos, sino en verdades lentas y cuidadosas de los moretones de Clara, siempre explicados con sonrisas practicadas, de las noches en que fue enviada sola a la bodega, del hombre cuyo encanto se pudrió como perfume en fruta mimada, de las mujeres que miraron hacia otro lado, porque mirar demasiado de cerca significaría admitir que lo sabían. Verena escuchó, luego habló, luego lloró, descuidadamente, como si temiera que las paredes aún pudieran estar escuchando, y en algún lugar entre el anochecer y el amanecer, algo fue desenterrado, algo viejo, terco y cruel. Frances no quería venganza, ella quería que se volviera a decir un nombre sin vergüenza, ella quería una piedra tallada en la verdad, no en el eufemismo, ella quería que su madre volviera, no viva pero conocida. Cuando se fue no miró hacia atrás, pero la casa se sintió diferente, como si los fantasmas se hubieran cambiado, sin alumnos tal vez incluso apaciguados. Afuera, el mirlo voló hacia el creciente anochecer, sus alas cortando el aire como una página que gira en un libro cerrado desde hace mucho tiempo. Verena, dejada sola una vez más, susurró a la habitación, y tal vez a Clara: lamento que haya tomado tanto tiempo. Nadie respondió, pero el calor que volvió al fuego no parecía coincidencia, y así, no con escándalo ni venganza, sino con el recuerdo y la liberación, la historia de Clara Dunn regresó del silencio de los rincones olvidados al lugar al que siempre había pertenecido, a la luz en los corazones de los dispuestos a recordar. Al final, no fue furia ni fuerza, sino la tranquila insistencia de la verdad, del tipo que espera, observa y se niega a morir, lo que trajo justicia a una niña que el mundo intentó olvidar.